Miranda Lambert ha sido tildada de rompehogares hipócrita e incluso etiquetada como una de las mujeres más peligrosas de la música country, títulos que parecen seguirla por mucho que avance. Tras el fin de su matrimonio con Blake Shelton, los titulares no se calmaron, sino que aumentaron. Empezó a salir con Anderson East, y por un momento pareció que por fin podría dar un paso hacia algo más tranquilo, algo menos escudriñado, pero eso no duró. Pronto se la relacionó con un hombre casado, y la historia dio un giro más oscuro cuando su esposa descubrió la verdad, al parecer, no a través de una conversación privada, sino a través de un periódico, un detalle que hizo que la situación se sintiera más fría, más pública e imposible de ignorar. Luego vino otro giro que dejó atónitos incluso a sus fans más fieles. Solo 3 meses después de conocer a un oficial de la policía de Nueva York, Miranda se casó con él en secreto, sin previo aviso, sin acumulación, como si hubiera decidido tomar el control de su narrativa de la manera más inesperada posible. Cada capítulo de su vida personal parecía más complicado, más intenso y más difícil de desenmarañar que el anterior. El ruido a su alrededor nunca cesaba. Acusaciones, especulaciones, juicios, todo daba vueltas constantemente. Sin embargo, a pesar de todo, había una cosa que se negaba a hacer. Nunca hablaba directamente de Blake Shelton, ni en entrevistas ni en mensajes cuidadosamente elaborados en las redes sociales, ni siquiera en momentos en los que el mundo parecía exigir una explicación. En lugar de eso, dejó que su música llevara el peso de lo que sentía, vertiendo emoción en letras que insinuaban dolor, traición, resistencia y supervivencia, sin explicar nunca del todo la historia que había detrás de ellas. Ese silencio se convirtió en parte de su identidad, algo casi tan poderoso como las palabras que cantaba. Y entonces, en 2025, finalmente lo rompió. Habló abiertamente, y lo que salió dejó a los fans intentando procesar una verdad que parecía más pesada de lo que habían imaginado. Para entender por qué su historia se desarrolló de la forma en que lo hizo, hay que remontarse a donde empezó mucho antes de la fama, antes de los titulares, antes de que existiera cualquier relato público. Miranda Lambert no creció rodeada de simples historias de amor o finales ordenados. Creció viendo cómo las relaciones se desmoronaban en tiempo real, no como cotilleos lejanos, sino como pruebas expuestas ante ella. En su mundo, la traición no era abstracta, estaba documentado. Tenía nombres, caras y pruebas. Sus padres, Rick y Bev Lambert, dirigían un negocio de investigación privada en Texas durante una época en la que la riqueza petrolífera creaba una sensación de invencibilidad entre quienes la poseían. Médicos, abogados, deportistas, gente que creía que el dinero podía protegerles de las consecuencias, vivían a todo volumen y a menudo sin cuidado. Y cuando la sospecha se coló en sus vidas, fueron Rick y Bev quienes fueron contratados para descubrir la verdad. Bev tenía una forma de mimetizarse, una calidez natural, que le permitía entrar en espacios donde la gente se sentía lo bastante segura como para bajar la guardia. Podía sentarse en un balneario, sonreír, entablar una conversación que parecía inofensiva, mientras recopilaba en silencio el tipo de información que podría desmantelar vidas enteras. A veces, eso significaba sentarse al sol aparentando tranquilidad, mientras una grabadora oculta en su bolso captaba confesiones que más tarde se convertirían en pruebas irrefutables. Al mismo tiempo, Rick trabajaba en la sombra, colocándose donde nadie pensaba mirar, esperando pacientemente con una cámara el momento único que convertiría las sospechas en hechos. Su trabajo requería precisión, paciencia y un profundo conocimiento del comportamiento humano, y Miranda no estaba al abrigo de ello. De niña, con apenas 6 o 7 años, la llevaban con ellos a las misiones no como alguien a quien proteger, sino como alguien a quien incluir. Formaba parte del proceso. Vestida como una inofensiva colegiala que vendía caramelos, podía entrar en espacios que los adultos no podían, moviéndose por las habitaciones sin que nadie se diera cuenta, mientras las conversaciones se desarrollaban en otro lugar. Aprendió a observar en silencio, a fijarse en los detalles que la gente pasaba por alto. Las cartas escondidas, las fotografías ocultas en cajones, las pequeñas pruebas que revelaban verdades mucho mayores. Nunca la pillaron, nunca tuvo que testificar.
pero vio lo suficiente como para comprender lo fácil que era quebrantar la confianza y la frecuencia con que ocurría. Algunos casos se le quedaron grabados más que otros. Uno en particular le caló más hondo no solo por la infidelidad, sino por el peligro que había detrás. La mujer de un médico enredada con un joven narcotraficante internacional entrañaba un nivel de riesgo que iba mucho más allá de los votos rotos. Miranda vio cómo adultos que antes parecían serenos se desmoronaban bajo presión, cómo sus vidas cuidadosamente mantenidas se derrumbaban en el momento en que la verdad salía a la luz. Vio lo rápido que podía desaparecer el control, lo frágil que era la estabilidad. Con el tiempo esas experiencias dejaron de parecerle chocantes y empezaron a resultarle familiares. Esa familiaridad la cambió. Le hizo creer silenciosamente que la lealtad era rara, que la confianza era frágil, y que la gente a menudo la trataba con demasiada ligereza. Entonces, la escala del trabajo de sus padres se amplió de tal forma que arrastró a la familia a algo mucho más grande que los casos personales. Rick y Bev fueron contratados por el equipo legal de Paula Jones, lo que les situó en medio de un escándalo nacional en el que estaba implicado Bill Clinton. Durante 2 años recopilaron información construyendo un caso que llegaba a las más altas esferas del poder. Esos archivos no permanecieron ocultos en alguna oficina lejana, sino que formaban parte de la vida cotidiana en el hogar de los Lambert, apilados entre las rutinas de la vida familiar. Miranda creció rodeada de secretos que acarreaban consecuencias reales, aprendiendo pronto que la verdad podía ser peligrosa dependiendo de a quién afectara. Un momento en particular dejó una impresión duradera. Un helicóptero apareció sobre su casa inusual de una manera que inmediatamente indicó que algo andaba mal. No llevaba número de cola, ninguna identificación clara. Rick entendió la implicación al instante. Esto no era curiosidad. Esto era la atención de algún lugar poderoso. Se movió con rapidez, asegurando lo que importaba, actuando según sus instintos formados por años de exponer a otros. Poco después llegaron las citaciones y la familia se vio arrastrada a un nivel de escrutinio que nunca antes había experimentado. Lo que antes había sido un negocio centrado en traiciones privadas, ahora había colisionado con el poder nacional. Para Miranda eso reforzó una creencia que ya había empezado a formarse. Engañar no era inofensivo, no era complicado en un sentido romántico. Destruía vidas, fracturaba familias y dejaba daños duraderos. El propio Rick Lambert vivió una vida que parecía casi irreal en sus contradicciones. Antes de convertirse en investigador privado, trabajó como agente de narcóticos encubierto en Dallas, moviéndose por entornos peligrosos, mientras mantenía una identidad completamente distinta, como líder de una banda de country rock llamada Contraband. La música no era solo una pasión. Era parte de su tapadera, una forma de acceder a espacios y personas a los que de otro modo no podría llegar. Bares, fiestas, reuniones en las que se hacían tratos y se intercambiaba confianza, esos eran los ambientes en los que su trabajo y su música se solapaban. Se movía sin problemas entre los papeles de funcionario y músico, mezclándose en mundos que rara vez se cruzaban. Para él era algo normal un día más de trabajo. Para Miranda la música nunca fue algo que descubriera más tarde en la vida. Siempre estuvo ahí. Creció rodeada de ella, quedándose dormida con el sonido de guitarras y voces durante largas noches de actuaciones. En las reuniones rurales donde se construían escenarios improvisados sobre remolques de plataforma y los músicos tocaban hasta el amanecer, se subía al regazo de su padre y se quedaba dormida mientras el ritmo de la música country la envolvía. Esos momentos no eran extraordinarios para ella. Simplemente formaban parte de la vida, estaban entretejidos en su forma de entender el mundo desde el principio. Incluso la forma en que sus padres se conocieron transmitía la misma energía impredecible. El trabajo de Rick le llevó a la Universidad Metodista del Sur, donde conoció a Bev durante un campamento de animadoras. Su conexión creció rápidamente, y juntos construyeron una asociación que se extendió más allá de la familia a su trabajo de investigación. Durante un tiempo, ese trabajo trajo estabilidad. Texas estaba en auge impulsado por la riqueza petrolera y su negocio prosperó junto a ella. Construyeron un hogar, criaron a sus hijos,
Crearon una vida que parecía segura desde el exterior. Pero la estabilidad puede desaparecer tan rápidamente como llega. Cuando el mercado del petróleo se desplomó en el 1980, todo cambió. Los clientes desaparecieron. Los ingresos cesaron. La vida que habían construido empezó a deshacerse pieza a pieza. Perdieron su hogar, su sensación de seguridad, y gran parte de aquello por lo que habían trabajado. La transición no fue gradual sino inmediata y dolorosa. Se mudaron a unos modestos alquileres en Lindale, adaptándose a una realidad que parecía muy alejada de lo que habían conocido. Rick luchó bajo su peso viajando una y otra vez a Dallas en busca de trabajo, y cada viaje conllevaba la silenciosa erosión del orgullo. Bev se quedó atrás manteniendo unida a la familia mediante la determinación y la fe, administrando lo poco que tenían mientras se negaba a que todo se viniera abajo. En medio de esa incertidumbre, algo inesperado les ofreció un camino a seguir. Un predicador se fijó en la habilidad de Bev para restaurar espacios descuidados para devolver la vida a lugares que otros habían abandonado. Les ofreció una oportunidad, una granja blanca con amplios porches alquilada a un precio que podían asumir si ella accedía a reformarla. No era una solución fácil, requería trabajo, esfuerzo y creer en algo que aún no era visible. Y en ese proceso, Miranda siguió absorbiendo todo lo que la rodeaba: la resistencia, la incertidumbre, el cambio constante entre la pérdida y la reconstrucción, experiencias que más tarde darían forma no solo a su música, sino a su forma de moverse en el amor, la confianza y las complicadas historias que la siguieron hasta el centro de atención. Miranda lo observó de cerca, no como una lección que alguien le había dado, sino como una verdad que vivía delante de sus narices. Puedes caer con fuerza, puedes perderlo todo, pero puedes volver a levantarte si sigues adelante. Aquella granja se convirtió en algo más que un hogar. Tras la ruina financiera, Rick y Bev la convirtieron en un refugio religioso para mujeres maltratadas y sus hijos. Sus puertas se abrieron a personas que huían para salvar sus vidas, y la adolescente Miranda vio de cerca cómo era eso: caras ensangrentadas, niños gritando, lágrimas que no cesaban. Las mujeres se sentaban en el porche o en la mesa de la cocina intentando planear su siguiente paso, intentando creer que podrían sobrevivir a lo que ellas habían sobrevivido. Los Lambert les daban cama, comida y seguridad, pero lo que realmente les ofrecían era un lugar donde el miedo no llegaba a mandar durante un tiempo. Una historia se quedó grabada como la cabeza de una cerilla. Una mujer hablaba de cargar una escopeta y esperar a que volviera su maltratador porque estaba harta de sentirse impotente. Esa frase, su sentimiento, el frío coraje, aparecieron más tarde en la canción de Miranda, Gunpowder and Lead, con la misma idea candente. Miranda ha dicho que ese mundo ayudó a dar forma a esa canción y se puede escuchar. No es una fantasía. Es el sonido de alguien que ha oído hablar a mujeres reales con dolor real. No hubo abusos dentro de la propia familia de Miranda, pero la exposición constante deja marcas de todos modos. Endurece tu visión de la lealtad. Te hace odiar a las personas que causan daño. También te enseña que la ira puede convertirse en una voz. A los 16 años Miranda quería salir del coma, y lo quería a través de la música, pero no del tipo de música que sonríe amablemente. Le rogó a su padre que le permitiera viajar a Nashville para hacer una maqueta, y cuando por fin ocurrió, no fue nada de lo que había imaginado. La gente de allí intentó entregarle temas que parecían pop brillante disfrazado de country. Salió corriendo del estudio y condujo de vuelta a Texas, furiosa, avergonzada y harta de que la convirtieran en algo que no era. Aquel viaje de vuelta no la calmó, sino que la agudizó. Por despecho y orgullo, exigió clases de guitarra a Rick y empezó a enseñarse a sí misma crudos riffs country en solitario. Si la industria quería manipularla, ella misma iba a cortar los hilos. Poco después, era una estudiante de instituto al frente de la banda del río Palm Isle de Longview, un antro legendario por el que habían pasado Elvis Presley, Willie Nelson y Brooks and Dunn. Se subía a un escenario que había visto gigantes y cantaba en salas llenas de adultos, cerveza, humo y opiniones en voz alta. La gente chocaba las bolas de billar mientras ella cantaba. La gente gritaba peticiones. La gente abucheaba cuando le apetecía. Pero esa vida de bar le dio una armadura.
Le enseñó a mantenerse firme cuando a la sala no le importan tus sentimientos. Se unió a la Texas Pride Band y siguió forjando ese estilo duro noche tras noche. El rechazo en Nashville se convirtió en combustible y se puede ver cómo dio forma a su fuego temprano. Es el tipo de origen que hace que el queroseno se sienta como una venganza, porque para ella lo era. En 2003, su gran oportunidad llegó a través de Nashville Star, pero incluso eso comenzó duro. A los 19, de Lindale, Texas, fracasó en su primera audición. Se quedó a medias y la mandaron a paseo. Su madre Bev, cansada de llevarla a conciertos interminables y de verla desperdiciar oportunidades, la empujó a intentarlo de nuevo en otra ciudad. Esta vez Miranda cantó Crazy y lo clavó. Se subió al avión. Todo lo relacionado con ese paso le pareció enorme. Nunca había volado antes y solo el aeropuerto ya le daba pánico. Le aterrorizaba llegar a Nashville. Le aterrorizaba compartir litera con 10 desconocidos. Le aterrorizaba ser la concursante más joven en una década. Aún así, cuando se emitió el primer episodio, salió y abrió con Set in the Woods de Hank Williams en llamas. Esa dureza entrenada en el bar se puso en marcha de inmediato. Sabía cómo cantar cuando la gente no la escuchaba. Sabía cómo seguir adelante cuando la sala se sentía fría. Terminó en tercer lugar detrás de Buddy Jewell y John Arthur Martínez, y secretamente se sintió aliviada. Ganar significaba lanzar una canción que la discográfica eligiera, y ella no quería ese tipo de control sobre ella, pero el programa hizo lo que tenía que hacer. La puso delante de los ojos adecuados. Epic Nashville vio el fuego que había en ella y el 15 de septiembre 2003, firmó, pero no en silencio. Llegó a ese acuerdo con exigencias que parecían insensatas para una adolescente. Quería sus canciones, quería su guitarra. Solo quería vaqueros no vestidos con volantes, ni lentejuelas, ni un disfraz. A los ejecutivos no les gustó oír eso de una recién llegada, pero ella se mantuvo firme de todos modos. Ese momento importa porque muestra quién decidió ser. Prefería arriesgarlo todo a convertirse en una versión pulida de otra persona. 2 años más tarde, esa decisión explotó en su álbum de debut Kerosene. Publicado en marzo 15, 2005, pegó fuerte de inmediato. Vendió alrededor de 40.000 copias en su primera semana y llegó al número 1 en el Billboard Top Country Albums, incluso sin el tipo de bombo y platillo que la gente espera de un artista nuevo. La canción que da título al disco Kerosene, que escribió ella sola con un guiño a una melodía de Steve Earle, se convirtió en disco de oro el 6 de marzo con 2006, y 500.000 unidades. Incluso consiguió una nominación a los Grammy, al principio lo que sorprendió a Nashville, porque mucha gente la seguía tratando como a una desconocida. El vídeo estaba a la altura de su energía y ella se volcó en él. Incendia el camión de un ex con una lata de queroseno ardiendo, y todo el asunto se siente como la ira de barra de bar que creció aprendiendo a controlar. También era lo opuesto a su primer viaje de demostración de adolescente, el que le costó a su padre alrededor de $6.000, y la dejó llorando porque sonaba cursi. Kerosene demostró que había aprendido exactamente lo que odiaba, y construyó un disco que sonaba a ella. Uno de los 12 temas llevaba su letra y su single de debut, Me and Charlie Talking, coescrito con su padre, y Heather Little, se coló en el top 30, incluso con las probabilidades en su contra. La radio la ignoró una y otra vez al principio, pero los fans no la ignoraron. Después de eso, Nashville siguió intentando suavizarla, y ella siguió negándose. Las discográficas siguieron apostando por el pop country seguro, y ella siguió eligiendo originales con garra. Eligió al productor Frank Little para conseguir un sonido crudo, y se aferró a ese filo arraigado en Texas, incluso cuando la gente la llamaba testaruda. Ese tipo de testarudez puede parecer un problema hasta que se convierte en una carrera. En 2007, siguió con Crazy Ex-Girlfriend, y puedes sentir de dónde viene si sabes con qué creció. El mundo de la investigación privada, los arrestos por engaño, los sollozos de los cónyuges traicionados, el drama de los moteles y las historias de los refugios se mezclaban en canciones que no pretendían que el amor fuera siempre dulce. La canción que da título al disco se inclina hacia los celos y el caos, pero lo hace con un guiño y un mordisco,
porque ella entendía el lío que había detrás de esas etiquetas. Tomó la idea de la ex loca y la convirtió en algo más honesto, más furioso y más humano. Luego, en 2009, Revolution llegó como una tormenta. Debutó en el número 1 del Billboard Top Country Albums y dio lugar a 2 singles número 1. Entre bastidores escribió canciones como White Liar en su sofá y admitió que estaba asustada por lo personal que llegó a ser. Ese miedo suele ser señal de que estás diciendo la verdad. El álbum ganó el premio al álbum del año tanto en los ACM Awards como en los CMA Awards, algo poco frecuente sobre todo para alguien a quien le habían dicho que era demasiado revoltosa. Alcanzó el disco de oro en febrero 2010, se convirtió en disco de platino en octubre y más tarde alcanzó el doble platino. Fue el momento en que la industria no pudo negarla más. Por aquel entonces una canción cambió su imagen en otra dirección. En 2010, lanzó The House That Built Me, la casa que me construyó, y no era un himno de venganza. La canción se había propuesto a grandes nombres durante años, y todo el mundo la había rechazado hasta que Miranda escuchó la maqueta en su autobús de gira, y sintió que encajaba con su propia historia. Había crecido mudándose, había visto a su familia caer de la comodidad a la ruina, les había visto reconstruirse, y esa nostalgia por un lugar que una vez se sintió seguro, calaba hondo en ella. La canción se convirtió en su primer número 1 en la lista Billboard Hot Country Songs y le valió su primer Grammy a la mejor interpretación vocal country femenina en los 53 Grammys, donde dijo en el escenario que era su primera actuación y su primer Grammy. También arrasó en los premios incluidos los ACM al single, la canción y el vídeo del año, y los CMA a la canción y el vídeo. Demostró que podía ser vulnerable sin perder su ventaja y la hizo pasar de ser una desvalida a una voz que la gente no podía dejar de escuchar. Cuando Miranda Lambert consiguió el disco de platino en 2014, aterrizó de una manera que parecía brillante en la superficie pero pesada en el fondo. Al principio la mayoría de los fans oían las frases ingeniosas y la actitud y pensaban que solo era Miranda siendo Miranda. Pero si se escuchaba un poco más de cerca, el álbum tenía otro tipo de peso. Canciones como Priscilla y Bathroom Sink no eran solo juguetonas o atrevidas. Se sentían como arrepentimiento, soledad, y ese dolor silencioso que se siente cuando una historia de amor sigue viva en público, pero ya agoniza en privado. En Priscilla canta sobre una mujer que observa desde la barrera cómo avanza la vida de su marido. Y más tarde, la gente no pudo ignorar hasta qué punto esa idea encajaba con un matrimonio que empezaba a desvanecerse. Lo extraño era lo normal que parecía todo cuando las cámaras estaban encendidas. Miranda y Blake Shelton seguían apareciendo sonrientes en las alfombras rojas y seguían haciendo duetos. Todavía bromeaban en las entrevistas sobre ser la pareja más tonta de la historia, como si nada pudiera tocarles. Esa imagen brillante hacía que la tristeza del platino pareciera aún más irreal, porque ella escribía sobre el amor que se escapa a los aniversarios que se pierden y dormir sola mientras seguía llevando anillo de casada y viviendo en una gran casa compartida. Mirando atrás, el álbum parece un diario escrito en tiempo real en el que el público solo entendía lo que estaba escuchando cuando ya era demasiado tarde. Entonces llegó el momento que hizo que toda la cronología pareciera casi imposible. En febrero de 2015, Miranda ganó el Grammy al mejor álbum country por platino. Se quedó allí de pie celebrando, aplaudiendo y siendo todavía oficialmente la esposa de Blake, incluso mientras el matrimonio se deshacía entre bastidores. En julio 2015, anunciaron su separación tras 4 años de matrimonio y casi una década juntos. Y de repente aquella victoria en los Grammys se pareció menos a una vuelta de la victoria y más a una despedida. La gente también se dio cuenta de otra cosa. En sus discursos de entrega de premios más importantes de ese año, no dio las gracias a Blake. Y los medios de cotilleo trataron ese silencio como una pista de que el final ya estaba escrito, aunque el público aún no hubiera leído la última página. Uno de los mayores problemas no fue una sola pelea ni un solo titular. Blake estaba atado a la voz en Los Ángeles, encerrado en largos períodos de rodaje que lo mantenían alejado durante semanas.
Miranda estaba constantemente de gira saltando de ciudad en ciudad y luego haciendo hueco en el estudio siempre que podía. Cuando uno de ellos terminaba, el otro solía estar empezando. En lugar de verdaderas veladas juntos, tenían encuentros rápidos en hoteles o momentos apresurados en aeropuertos. Con el tiempo, un matrimonio puede empezar a sentirse como dos personas que se envían actualizaciones en lugar de compartir una vida, y según fuentes posteriores, la distancia creó soledad y desconfianza. Cuando no se está juntos, los rumores se hacen más fuertes porque no hay un cara a cara tranquilo que los acalle. Así es como una relación puede convertirse en breves comprobaciones entre pruebas de sonido y grabaciones de televisión hasta que te das cuenta de que amas más la idea de la persona que a la persona que realmente ves. Incluso después del divorcio, la historia siguió incendiándose de forma pública. En abril 2018, 4 años después de su ruptura, Blake tuiteó algo que parecía una cerilla lanzada sobre hierba seca. Escribió que llevaba mucho tiempo tomando el camino correcto, que casi se había rendido, y luego dijo que podía ver el karma en el horizonte. Los fans lo leyeron al instante como un tiro a Miranda, sobre todo porque los rumores se estaban arremolinando de nuevo, esta vez sobre ella y Evan Felker, de Turnpike Troubadours. La gente decía que ella había empezado algo mientras ambos seguían ligados a otras parejas. Blake afirmó más tarde que el tuit no era sobre ella, y dijo que la gente estaba muy equivocada, pero que ya no importaba. Las capturas de pantalla se difundieron. Las webs de cotilleos se hicieron eco, y esa palabra karma se convirtió en un símbolo de rabia inacabada que nunca desapareció del todo. Lo que hizo que todo fuera aún más intenso fue lo poco que explicaron en realidad. Cuando anunciaron su separación, en julio 2015, su declaración conjunta fue educada y vaga. Dijeron que este no era el futuro que habíamos imaginado y que avanzábamos por separado con el corazón encogido. Para una pareja que había estado en todas partes durante años, en la televisión, en alfombras rojas, en entrevistas, esa frase fue como la caída de una cortina legal ante una habitación cerrada. Como se negaban a decir lo que había pasado, todos los demás llenaron el silencio por ellos. Los fans y los medios corrieron en todas direcciones a la vez con teorías sobre engaños, problemas de confianza, egos enfrentados, peleas por dinero y la cuestión de los hijos. Algunos informes culpaban a Blake, otros a Miranda y otros al propio ajetreo de la fama. El misterio se convirtió en parte de la ruptura, y eso hizo que la obsesión pública durara más. Entonces la gente se dio cuenta de que el repentino divorcio no era repentino en absoluto. Se había tramitado discretamente en los tribunales antes de que el público lo supiera. Los registros mostraban que la solicitud había tenido lugar semanas antes y que el divorcio había finalizado el 20 de julio 2015 por un juez de Oklahoma. La prensa sensacionalista señaló más tarde que el papeleo se tramitó en el mismo momento en que se conoció la noticia, lo que hizo que pareciera algo planificado y controlado, no emocional e impulsivo. Para los fans que creían en el cuento de hadas, fue como ver cómo se rompía el marco de una foto perfecta sin oír el sonido hasta más tarde. La conmoción fue aún mayor debido a un pequeño detalle que la gente pudo ver con sus propios ojos. Blake fue fotografiado llevando su anillo de casado justo un día o dos antes del anuncio, sonriendo en actos públicos como si todo fuera bien. Luego el anillo desapareció casi de la noche a la mañana y el comunicado no dio ninguna respuesta real. Así es como llega una oleada de fans diciendo que se sintieron sorprendidos, como si la verdad se hubiera mantenido fuera de su alcance a propósito. Y justo cuando la gente todavía estaba tratando de entender el final, una nueva historia apareció rápidamente. Al final de 2015, Blake estaba siendo fotografiado con Gwen Stefani, su copresentadora en The Voice, y a principios de 2016, ya aparecían juntos abiertamente en los eventos. La rapidez hizo que todo el mundo discutiera sobre la cronología. Si él llevaba su anillo días antes del anuncio, ¿dónde estaba emocionalmente cuando empezó a inclinarse hacia Gwen en el plató? Su química en directo ya era conocida, así que crecieron los rumores de que algo se había estado gestando antes. Incluso sin una confesión directa de nadie, el momento por sí solo fue suficiente para hacer que el divorcio se sintiera adyacente en la mente del público.
Y la gente se aferró a esa idea porque hizo que la historia se sintiera dramática y limpia, incluso si la vida real suele ser más desordenada que eso. Miranda, mientras tanto, admitió más tarde que no estaba preparada para lo cruel que sería el centro de atención. Pidió privacidad, y en lugar de eso, el mundo trató su dolor como un juego. Los tabloides analizaron cada tuit, cada foto, cada vieja letra. Los fans la observaban en el escenario y trataban de encontrar un significado a la forma en que cantaba ciertas líneas. Ella lo describió como tener una herida abierta y verse obligada a caminar por una sala abarrotada de gente mientras todos miran y hablan. Ese tipo de atención no solo duele una vez, sino que sigue doliendo porque nunca deja que el dolor se calme. Así que hizo lo que siempre supo hacer, lo puso en canciones. En 2016, publicó The Weight of These Wings, un álbum doble de 24 canciones que parece un diario emocional completo. No solo un álbum de ruptura, sino toda una temporada de curación. Temas como Wasting Man y Running Just in Case sonaron a muchos oyentes como notas codificadas sobre un hombre siempre en la carretera, sobre intentar escapar de los sentimientos, sobre vivir dentro de un corazón que sigue rompiéndose de nuevas formas. En lugar de dar a los periodistas una explicación clara, dijo a la gente que si querían saber la verdad, debían escuchar la música. Y luego, se volvió más reservada, dejando que las letras transmitieran lo que se negaba a decir en voz alta. Pero su vida amorosa no se calmó tras el divorcio. Y ahí es donde la historia da otro giro brusco. Después de 2015, salió con el cantante Anderson East durante más de 2 años. Luego, a principios de 2018, durante su gira Living Like Hippies, todo cambió rápidamente. Los teloneros eran los Turnpike Troubadours, y su líder, Evan Felker, empezó a pasar más tiempo con ella en la carretera. Los informes decían que el romance empezó cuando Miranda aún estaba con East. Y Evan estaba casado con Stacy Nelson, con la que se había casado en 2016, lo que hizo que doliera más fue el detalle que la gente no podía olvidar. Las fuentes dijeron que Evan y Stacy no parecían estar desmoronándose antes de la gira. Incluso estaban intentando tener un bebé y Stacy creía que su vida familiar era sólida. Entonces, Evan dejó de volver a casa después de los conciertos y desapareció en la vida de gira con Miranda. Fuentes internas dijeron a Us Weekly que Stacy se enteró de la demanda de divorcio por un periódico local, no por Evan directamente, y que él la apartó durante 2 meses antes de confesar la aventura. Stacy publicó un selfie lloroso en Instagram y escribió que si ella pudo sobrevivir esa semana, cualquiera podría. La reacción del público fue sonora porque la ironía era demasiado aguda para ignorarla. Miranda creció viendo a sus padres dirigir una agencia de detectives que atrapaba a los infieles, y su música construyó una imagen feroz en torno a la traición y la venganza, especialmente canciones como Kerosene. Ahora los titulares la pintaban como la otra mujer en una historia en la que se había planeado un bebé. Los fans que adoraban su honestidad de repente la tacharon de hipócrita. Las fotos de Miranda y Evan cogidos de la mano en Nueva York aquel julio no hicieron más que avivar el fuego. La aventura duró meses. Luego se derrumbó en agosto 2018, cuando Miranda se llamó a sí misma felizmente soltera en entrevistas y trató de seguir adelante. Entonces, el momento del tuit del karma de Blake comenzó a parecer aún más puntiagudo. Llegó a finales de abril 2018, pocos días después de que las historias sobre la situación de Evan estallaran. Blake nunca nombró a Miranda, pero la gente conectó los puntos de todos modos. Algunos fans aplaudieron, otros lo llamaron mezquino, pero de cualquier manera convirtió todo el asunto en una disputa pública más grande. Más tarde borró el tuit, pero no desapareció. Las capturas de pantalla nunca lo hacen. Justo después de aquel caos, Miranda volvió a sorprender a todo el mundo, esta vez en sentido contrario. En enero 2019, se casó en secreto con el agente de la policía de Nueva York, Brendan McLaughlin, solo unos 3 meses después de conocerlo. Nadie sabía siquiera que estaban saliendo. Ella había dicho a The Tennessean en agosto 2018, que estaba felizmente soltera y de repente volvió a ser esposa. La historia que había detrás sonaba como una chispa rápida.
Sus compañeras de la banda, Pistol Annie Ashley Monroe y Angelina Presley, hicieron de Celestinas entre bastidores en Good Morning America en noviembre 2018, donde Brendan trabajaba en seguridad. Congeniaron rápidamente. Se casaron en el condado de Davidson, Tennessee, el 26 de enero, y ella lo anunció el día de San Valentín, con una foto en blanco y negro besándose, y el pie de foto sobre el encuentro con el amor de su vida. La velocidad levantó ampollas. Algunos lo vieron como un rebote. Otros lo vieron como Miranda agarrando la intimidad con las dos manos después de haber sido destrozada en público. Brendan acabó abandonando el cuerpo y se metió en su mundo de giras. Y durante un tiempo pareció que había encontrado un capítulo más tranquilo. Por 2020, incluso se tatuó su nombre, y canciones como Bluebird le parecieron alivio y paz después de una tormenta. Aún así, el secretismo que la protegía también alimentaba la máquina de cotillear, porque cuando la gente no consigue detalles, se fabrica los suyos. Y la máquina de cotillear no paró. A mediados de 2025, Brendan acabó en el centro de otro momento turbio, esta vez en el propio bar de Miranda en Nashville, Casa Rosa. Aparecieron videos de él bailando de cerca con varias mujeres durante una despedida de soltera mientras Miranda no estaba allí. Los clips se difundieron rápidamente y fuentes afirmaron que Miranda se enfrentó a él duramente. La parte de Brendan dijo que se trataba de una diversión inocente con un grupo que le reconoció y quería fotos. Pero los fans discutieron sobre qué aspecto tiene la inocencia cuando el nombre de tu mujer está en el edificio. No siguió ninguna demanda de divorcio, pero reabrió los temores de que su vida amorosa estuviera atrapada en un bucle en el que los problemas privados siempre se convierten en entretenimiento público. A pesar de todo, Miranda nunca dejó de ser más grande que los titulares. Y ahí es donde su historia adquiere otra capa. Ha hecho frente a una industria del país dominada por los hombres sin suavizarse para ser aceptada. Cuando en la radio country sonaban menos mujeres, tachaba al sistema de BS sin rodeos. Y desafiaba la idea de que las mujeres no quieren oír a mujeres. Decía a los programadores que pusieran a una de ellas aunque no fuera ella, porque así todos salían ganando. Ese tipo de honestidad no siempre la ayudó en la radio, pero la convirtió en un símbolo para las mujeres que estaban cansadas de ser tratadas como una categoría secundaria. También construyó algo que no tenía nada que ver con el cotilleo y todo que ver con el corazón. En 2009, cofundó la fundación Mood Nation con su madre, convirtiendo su amor por los perros de refugio en una verdadera labor de rescate. Han recaudado millones y ayudado a miles de animales. Organizan campañas de adopción en conciertos, llenan pequeños vagones rojos con comida y suministros donados, y envían ayuda a zonas de desastre como huracanes e inundaciones. Tras el huracán Harvey, ayudaron a evacuar mascotas de barrios inundados, y trataron a cada animal como si importara porque para Miranda importaba. La gente ha dicho que recorre las filas de perreras entre bastidores, elige a los perros más traumatizados, y se los lleva a casa para rehabilitarlos ella misma. Por eso los fans a veces la ven con un nuevo perro rescatado en los eventos. No es un accesorio. Incluso sus canciones más duras tienen raíces más profundas que el simple valor de choque. Gunpowder and Lead parece una fantasía de venganza, pero el miedo que encierra procede de lo que vio cuando era niña. Sus padres eran investigadores privados y a veces acogían en su casa a víctimas de malos tratos. Miranda ha dicho que su propia vida familiar era segura, pero que ellos traían todo el dolor, y ella escuchó historias de amenazas, huesos rotos y mujeres que se quedaban porque no tenían otro sitio a donde ir. Ese es el tipo de oscuridad del mundo real que dio forma a su escritura, haciendo que sus letras sean específicas en lugar de blandas. En 17, mientras la mayoría de los adolescentes pensaban en el baile de graduación y en los deberes, ella ya actuaba en bares y honky tonks, hacía giras, ganaba dinero con la música y se graduaba antes de tiempo en el Lyndale High School en 2002. Su adolescencia no fue una lenta mayoría de edad. Fueron furgonetas de gira, moteles, salas de ensayo y adultos juzgando su voz y su imagen, antes incluso de que tuviera tiempo de ser una niña normal. Y entonces, tras casi una década de ruido, por fin, insinuó algo que parecía un verdadero cierre. En una entrevista 2025,
Dijo que había dejado atrás todo el rencor hacia Blake. Después de años de dolor, años de que la gente tomara partido, años de que ella convirtiera el dolor en álbumes y el silencio en letras, sonaba como alguien que se cansó de cargar con ese peso. Eso no significa que el pasado se volviera bonito de repente, solo significa que dejó de dejar que la poseyera. Con el mismo espíritu, momentos como un clip de podcast de 2024 en el que se reía cuando salía el nombre de Blake, hicieron que la gente se detuviera porque la risa puede ser la señal más clara de que la herida ya no está abierta.